Buenas tardes amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 28 de febrero del año 2025. En este escenario jurídica Sandra Yaya vamos a estar contándoles el tema del famoso cartel de Invías, cartel de Invías. 28 congresistas. Todos en este momento seguramente, para aquellos que les gusta juzgar, estarán pensando que los 28 congresistas pertenecen al pacto histórico o al polo democrático o a un partido que tiene que ver con indígenas, con los campesinos, cosas de ese tipo, pero mire que no, siempre son los mismos, es decir, estamos hablando Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y algunos verdes. Vamos a leerles rápidamente la lista de los 28 congresistas que van a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, ya que se hallaron una cantidad de irregularidades en Invías. Ustedes recuerdan que la Corte Constitucional tumbó un decreto que favorecía al pueblo. Ese decreto tenía que ver con la participación de las juntas de acción comunal para que pudieran construir sus vías terciarias. Pues resulta que tal vez parece ser que ese grupo de personas que hoy se van a referir aquí hacen parte de los que negaron la posibilidad de que los colombianos, de que esos pobladores de todos esos lugares donde muchas veces necesitan vías terciarias, hoy no las puedan tener porque tienen que estar directamente llegando a manos de congresistas, que esos congresistas generalmente son amigos de estos poderosos políticos corruptos que se siguen instalando ahí para seguir robando. Y yo creo que aquí pues hay que resaltar entre ellos uno que ya ha robado como mucho porque lleva 20 años haciéndolo bien y no lo han puesto en la lupa para investigarlo tremendamente, pero finalmente le llegó su turno y lo van a investigar. Entonces les voy a dar aquí a contar cuáles son esos 28 congresistas que ya están en la lista. Vamos a mirarlos acá. Entonces empieza así. Representantes a la Cámara, para que ustedes vayan tomando presente este video, si lo pueden volver a repetir, sería valioso. Este video, si lo pueden viralizar en sus redes sociales, sería valioso, porque esta es una manera de decirles a ustedes, aquí está la gente por la que en el 2026, por la que en las elecciones para el Congreso, en especial del Congreso, usted no debe votar, no debe tirar su soberanía para darle un voto a estas personas porque no lo merecen, porque son personas que se han puesto en el plan de sabotaje, no quieren que las reformas del pueblo salgan, no las quieren poner en agenda para ser estudiadas, para ser debatidas. Entonces, pues hagámoslos famosos. ¿Y cómo los hacemos famosos? Pues viralizándolos, poniéndolos en el frente para que todo Colombia, para que todo el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, los conozcan y sepan quiénes son los canallas que impiden que nuestra Colombia pueda avanzar en este proyecto progresista que nos favorece a todo el pueblo colombiano. Representantes de la Cámara. Juan Loreto Gómez, conservador. Olga Lucía Velázquez, Alianza Verde. Catherine Miranda, Alianza Verde. Wilmer Ramiro Carrillo, Partido de la U. Daniel Restrepo, conservador. Wadid Mansur, conservador. Carlos Alberto Peinado, liberal. Juan Diego Muñoz, Partido de la U. Wilmer Castellanos, Alianza Verde. Silvio José Carrasquilla, liberal. Álvaro Henry Monedero, liberal. Elkin Rodolfo Ospina, Alianza Verde. Wilmer Iverson Escobar, Gente en Movimiento. Milena Jaraba, Partido de la U. Sandra Aristizábal, liberal.
Kelvin Johanna González, liberal. Yamil Arana, conservador. Juliana Aray Franco, conservador. Néstor Leonardo Rico, cambio radical. Wilmer Yesid Guerrero, liberal. Vamos por los que son senadores. Juan Diego Echavarría, liberal. Efraín Cepeda Saravia, presidente del Congreso de la República y el amigo jefe de la banda que ha destinado decir no a las reformas del pueblo. Está en la lista. Se le cayó su estado de impoluto. Se le cayó su estado en el que se creía que era inocente y que era mejor dicho, era alguien que no tenía pecado. Ahí está, el tal Efraín Cepeda Saravia, conservador. Juan Carlos Garcés, partido de la U. Juan Pablo Gallo, liberal. José Alfredo Gineco, amigo de los Gineco, de Vicky Dávila de Gineco, partido de la U. Liliana Viltar, conservador, y Karina Espinosa, liberal. Siguiente tarea, escoger estos nombres de estos 28 congresistas y empezar a expurgar, a mirar cuántos proyectos de ley hicieron estas personas para nuestro amado pueblo y cuántos proyectos de ley hicieron para sus amigos ricos. Dependiendo de la cantidad, en la misma proporción, así se les dará su participación en el Congreso. Es decir, si hicieron tanto por el pueblo, hay participación en el Congreso. Pero si estos señores no le hicieron nunca nada de leyes para el pueblo colombiano en el hecho del beneficio, pues sencillamente mueren en las próximas elecciones y no serán por ningún motivo nombrados. Por ningún motivo, porque si los colombianos realmente, de verdad, como lo dijo Carolina Corcho en una de sus tantas alocuciones, expresó que urge que en Colombia el Congreso esté más conformado por el pacto histórico, es decir, haya más gente a favor de las reformas del pueblo y menos gente a favor de eso. Menos gente pues que se encuentra en este momento en contra de las reformas del pueblo, porque son netamente opositores. Ellos son opositores y como opositores han utilizado todas las diferentes acciones o artilugios para evitar que las reformas salgan. Han puesto, digamos, la cuestión así: el tiempo dilata, el tiempo va pasando. Ya terminamos febrero, porque febrero solo tiene 28 días hasta acá. Hoy estamos terminando el mes de febrero y mañana ya estamos comenzando el mes de marzo. Marzo mañana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mañana ya es 1 de marzo. Hoy es 28 de febrero. Ya transcurrieron 2 meses. Solo nos quedan 10 meses del 2025 y unos tantos meses del 2026. Y los colombianos tenemos una gran tarea y es buscar la forma de que ese Congreso quede conformado por gente que realmente va a trabajar y le va a jalar menos a la corrupción, a esa cuestión del clientelismo, a esa cuestión de los lobbies y toda esa cosa, porque nos tienen fregados con esa cuestión. Entonces, tenemos que pensar seriamente en nuestra amada Colombia. Tenemos que pensar seriamente en que para nosotros poder conseguir que Colombia tenga un buen Congreso, estamos hablando de 70 senadores, por lo menos, de los 108 senadores que existen, 70 senadores, ¿no? Porque mira lo que pasa acá, son 108 senadores, ¿no es cierto? Y de esos 108 senadores aquí en la pantalla tenemos exactamente 3, 4, 5, 6, 7 senadores que literalmente no quieren en ningún momento ceder para que las reformas del pueblo se den. Pero entre esos 7 personajes
está el señor Efraín Cepeda, el jefe de la banda. Entonces, este señor que es el jefe de la banda, ¿no es cierto?, está prácticamente aquí con estos 21 congresistas que son del Partido Conservador con la Alianza Verde y el Partido de la U, y uno solo que es de Gente en Movimiento. Pero el resto todos son liberales, Partido de la U, conservadores, Alianza Verde. Entonces, a todos estos ya los ha tratado, en cierta manera, que estos 21 congresistas, básicamente lo que hacen como tarea es buscar impedir que las reformas del pueblo salgan, impedir que la reforma de la salud sea agendada y empiece a ser tratada en un debate. Entonces, ya tenemos aquí básicamente los nombres de las personas. Es un avance, porque tener el nombre de las personas nos acerca más a pensar que para el 2026 está por fuera de la elección, es decir, de la mente de los colombianos, tratar de no elegir ni partido U, ni liberales, que estén obviamente con el señor César Gaviria, porque recordemos que las últimas veces el señor Gaviria ya posa con la señora Paloma Valencia, es decir, está prácticamente aprobando esa alianza entre el Centro Democrático y esos liberales que netamente son liberales torcidos, porque esos liberales son de César Gaviria, ¿sí? Son de César Gaviria, son como los empleados de César Gaviria. Y por otro lado están los conservadores, esos conservadores son netamente de Pastrana, y los de Cambio Radical, que son de Germán Vargas Lleras. Entonces, la cuestión es que en medio de todo eso está el partido de la U. ¿Y quién está como en ese alto poder del partido de la U? Dylan Francisca Toro, la que es hoy gobernadora del Valle del Cauca. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros atinamos bien y buscamos no elegir estas personas, pues vamos a ganar, vamos a tener esa posibilidad. Ahora bien, les voy a leer una cosa muy interesante aquí que sacó La Silla Vacía el día 28 de febrero sobre las 12:47 del día. Dice así: caso UNGRD, Fiscalía pide investigar a 28 congresistas por invías. ¿Qué pasó? María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias a este alto tribunal para que investigue a 28 congresistas por supuesto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Vías, entre paréntesis, INVÍAS. No es extraño que entre todos esos esté metido el señor Efraín Cepeda Saravia, porque ese sí ya es como antiguo en ese concepto. Punto aparte, la petición de la Fiscalía surge después del interrogatorio que dio María Alejandra Benavides, ex asesora del hoy ex ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, donde ambos han sido salpicados. ¿Y qué tiene que ver INVÍAS con la UNGRD? ¿Qué tiene que ver? Según reportan medios como Caracol Radio y El Colombiano, nosotros ya sabemos que Caracol Radio y El Colombiano a veces salen con unas bolas de mentiras tenaces. Benavides habría advertido en su diligencia que en INVÍAS habría un esquema de corrupción similar al que la fiscal Patiño investiga en la Corte. Benavides a su vez está buscando un acuerdo con la justicia a cambio de la información que entreguen. ¿Y quiénes son los 28 congresistas? Según la W, hay liberales, hay conservadores, hay de Cambio Radical, hay Partido Verde y la U. Una de las mencionadas en ese listado, la representante Catherine Miranda, que negó cualquier participación, reunión o vinculación con el INVÍAS. No es raro que la señora ya cayó tan bajo y se dejó conocer el cobre y se dejó conocer de que es altamente corrupta. Es decir, se camaleó porque ella es un manguito, así como es Katy Juvenal
como es J.P. Hernández, como es Miguel Abraham Polo Polo. Todos estos personajes son camaleones. Camaleones, ¿por qué? Porque se camuflan de una manera que aparentemente le están diciendo a la gente soy esto, pero no lo son. Terminan siendo otra cosa y obviamente ya una vez dentro de su curul, la representación que emiten allí es de peligro porque ellos no ejercen alguna acción para ayudar al pueblo, sino por el contrario, para destruir el pueblo, destruir las reformas sociales que están destinadas al pueblo, buscar la manera de que a través de denuncias en la Corte Constitucional le tumben los decretos que emite el presidente Gustavo Petro, que son para favorecer el pueblo. Entonces ellos vienen y hacen todo lo contrario. Entonces por esas razones que tenemos nosotros los colombianos, pues hoy ser más, como yo le digo, más hábiles para poder elegir correctamente la gente que va a trabajar para nosotros, la gente que nos va a representar a nosotros, la gente que va a representar nuestra soberanía. Bien. ¿Qué sigue? Que la Corte Suprema determine si el testimonio de Benavides tiene méritos suficientes para comenzar a investigar a los congresistas. Lo más posible es que se vayan a encontrar muchas cosas interesantes en medio de todo esto. Pero bien, echemos para el lado de la W Radio. ¿Y qué nos dice la W Radio? Dice así: estos son los 28 congresistas que la Fiscalía pidió investigar por corrupción en el Invías. Entonces, ¿quién alertó todo esto? María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda, que trabajó con Ricardo Bonilla. Entonces, ¿qué tenemos acá? El periodista Jenny Rocío Angarita, el día 28 de febrero del 2025, sobre las 12:49 del día. Dice, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los 28 congresistas que estarían implicados en este nuevo caso de corrupción en el Instituto Nacional de Vías Invías. Fuentes del ente investigador confirmaron los nombres de los congresistas que habría salpicado la exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides. Estos son los personajes que ya ahorita a comienzo del video les leí. Cabe recordar que Benavides ha manifestado su intención de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el desfalco a la UGRD, en el que están implicados Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, Luis Carlos Barreto, Gantiva, Pedro Rodríguez Melo y Sandra Ortiz, todos actualmente privados de la libertad. Ya no están suelticos por ahí haciendo males, ya están con medida de aseguramiento. Benavides estaría avanzando en una negociación con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales a cambio de entregar información relevante sobre el saqueo a la UGRD y ahora al Invías. Hay que anotar algo importante y aclararlo aquí en este video para la gente. Todos estos personajes que se mencionan acá, el señor López o Olmedo López, el señor Sneider Pinilla, la señora Sandra Ortiz, todos estos personajes, ellos pertenecen al tiempo de Iván Duque, son parte de la corriente del clan de los Char, del clan de los Aguilera, son gente que ya viene pensando, trabajando incansablemente con esos clanes antes de haber llegado Gustavo Petro al poder y poder hacer todo lo que tenían en intención hacer, que era robar muchísimo, pero muchísimo dinero. Pero se les metió en el camino Gustavo Petro e investigando, no solo él, sino toda la gente que trabaja para este gobierno de cambio, entraron en acción y
los descubrieron. Y hoy tendrán que ir a rendir sus cuentas judiciales, a rendir cuentas con la justicia. Así que pienso yo que les va a tocar que se aparten de sus cargos, de sus curules, renuncien, qué sé yo, hagan la jugadita que hace generalmente el señor Álvaro Uribe Vélez, escapar, o la que está haciendo el señor Miguel Abraham Polo Polo, escapar para que la Corte Suprema de Justicia no los investigue. Entonces, como son 28 congresistas, pues les va a tocar salir volando, retirarse, renunciar a su curul para que no los investiguen, pero igualmente no se van a escapar como tan fácil. No van a escaparse como tan fácil, porque en este tiempo hay gente muy poderosa, gente que tiene mucha inteligencia y usan la inteligencia y la contrainteligencia y las estrategias para conseguir descubrir todo lo que está pasando en nuestra amada y apreciada Colombia. Entonces, tenemos otro punto aquí. Benavides estaría negociando, bueno, eso ya lo sabemos. Hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado la lista de congresistas que estarían involucrados en este nuevo caso de corrupción. Dice que no ha confirmado todo. Bueno, así avanza el caso de la UGRD. En una audiencia realizada el pasado 21 de febrero, el juez cuarto penal especializado de Bogotá reconoció como víctimas a varias entidades del Estado y a las comunidades indígenas guayú por el desfalco de la UGRD. Esto les permitirá intervenir en el proceso penal y en caso de ser necesario solicitar reparación directa por los daños y perjuicios causados. Las víctimas reconocidas en este caso son la UGRD, la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, Agencia Nacional de Tierras, ANT, Comunidades Indígenas Guayú, empresa Kenworth de la Montaña. Bueno, entonces, además el juez ordenó que las audiencias preparatorias de juicio comiencen el próximo 3 de abril a las 2 de la tarde. Las diligencias se llevarán a cabo de manera virtual. Cabe recordar que la Fiscalía presentó una acusación formal contra los presuntos responsables del millonario desfalco de la UGRD, Olmedo López, Snyder Pinilla, Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez Melo y el contratista Luis Eduardo López enfrentarán juicio por su participación en el entramado de corrupción. De esta manera, la Fiscalía formalizó la acusación contra estos funcionarios y el contratista por su presunta responsabilidad en la desviación de los recursos destinados a atender emergencias en el país. Este caso ha sido catalogado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la gestión del riesgo y la atención de desastres. Según la investigación, los acusados conformaron una empresa criminal que operó en la adjudicación fraudulenta de contratos, especialmente en la compra de carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables en La Guajira. Las pesquisas revelaron que estos contratos presentaban sobrecostos millonarios y se realizaron sin cumplir los requisitos legales. La fiscal del caso explicó que entre mayo del 2023 y septiembre del 2024, varios funcionarios y contratistas de la UGRD participaron en una estructura delictiva destinada a desviar recursos públicos. Estos son los resultados que quedan de anteriores gobiernos que dejaron amarrados a esos funcionarios para que pudieran hacer estragos en el gobierno progresista. Pero obviamente el gobierno progresista, que no tolera la corrupción porque la tiene en el punto cero, entonces, ¿qué hace? Denunciar. Inmediatamente denunciar. Aquí no se ponen a decir, vamos a defender o no, nada. Porque toda esta gente viene de gobiernos anteriores, son gente ficha de todos estos personajes tan terribles que abundan en nuestra Colombia, como son los clanes Char, Aguilar, y que pues obviamente tienen mucho que ver con todas estas cosas que están ocurriendo en nuestra Colombia. Según la acusación, los implicados diseñaron un esquema ilegal para manipular la contratación de la UGRD
para la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia AHE, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros, utilizando la Declaratoria de Desastre Nacional y Calamidad Pública como justificación. La Fiscalía detalló que Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y Luis Eduardo López fueron acusados de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Luis Carlos Barreto enfrenta cargos por concierto para delinquir. Las pruebas recolectadas indican que los implicados no solo favorecieron contrataciones irregulares, sino que también alteraron documentos para justificar las adjudicaciones. Se espera que la Fiscalía presente testigos clave y evidencia documental para respaldar las acusaciones en el juicio. Y así, de esta manera, pues esta noticia prácticamente termina. De todos modos, pues echémosle una miradita rápidamente las reacciones que han tenido algunos en el sector político, cómo reaccionó, por ejemplo, Alejandro Campo, cómo reaccionó el señor Alejo Toro, cómo reaccionaron otros personajes que influyen mucho en la política. Veamos. Bien, aquí algo que dice el colombiano de lo que investigaron, habla lo siguiente. La compulsa de copia ya fue remitida a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte, precedida por el magistrado César Reyes, quien será el encargado de asignar el magistrado ponente para adelantar las indagaciones preliminares. Según medios de comunicación, el testimonio de Benavides señala a varios senadores y representantes de diversas bancadas políticas, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero quien está al frente de esto, César Reyes. Les tiene pavor porque César Reyes está más aliado con el pueblo. El magistrado César Reyes es más del proyecto progresista y aunque no debería estar politizado, es claro que esta investigación va a ir en buen curso y van a llegar a los términos que hay, y donde se encuentren cosas tenaces, la gente que está involucrada en todo esto tendrá que pagar. Amigos, amigas, hasta aquí llega el video. Muchas gracias. Nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.